Toda lectura bíblica, lo vamos a ver, parte de la fe. En realidad es muy importante que en el año de la fe, entre tantas cosas que nos propone el Papa en esta magnífica carta apostólica, la encíclica está por salir, parece. Parece, no sé. Pero en esta carta donde convoca el año de la fe, por Tanquilei, que si se quiere, no es un texto sistemático, en el sentido de que punto 1, punto 2, punto 3, sino que es como una conversación, o sea, es un fluir, y va enganchando una cosa con otra. Y por eso hay que leerlo muchas veces y despacio. Y cada vez que lo lean van a descubrir algo nuevo, distinto, que a lo mejor no se había visto primero. No es un texto para ir a buscar algo, como a veces en una encíclica uno dice, bueno, a ver qué dice de tal cosa. Me agarra el índice, o ahora con un buscador de palabras, y dice, pum, ¿qué dice sobre la familia? Busca familia y sale. No, no es para eso. Sino es un texto para leer y para entrar en ese ritmo del pensamiento del Papa, que es lo que significa aquí entonces el año de la fe. En el punto primero dice, la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Se cruza este umbral, aquí viene lo importante, cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Estos son los dos aspectos, ¿no? La gracia de los sacramentos, la gracia de la comunión en la iglesia, pero también la palabra de Dios que es anunciada y que llega a nosotros y que recibimos con fe. De modo que la palabra de Dios, si bien toda ella ha sido escrita para nuestra instrucción, como sabemos, sin embargo, es una palabra que se dirige ante todo a la edificación en la fe, a la edificación espiritual, y a la edificación del hombre, llamemos así, definitivo, o sea, en una perspectiva de vida eterna. A veces uno es un poco crítico de ciertas maneras de encarar la escritura, con una lectura solamente de circunstancia, la escritura te enseña, la escritura te dice, al segundo, más lo otro, responde a nuestras inquietudes, nos trae felicidad, nos aporta paz, por supuesto que sí, eso es verdad, pero no es solamente eso. Acá claramente la palabra de Dios se anuncia. ¿Pero para qué se anuncia? Para que atravesemos la puerta de la fe. No se anuncia para que seamos felices en el mundo. Se anuncia para atravesar la puerta de la fe, para que entremos en la iglesia y, como dicen en la última frase de este párrafo primero, hasta, o sea, con el Espíritu Santo que guía a la iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. O sea, hay algo que tenemos que recuperar en la lectura de la Escritura, que es la dimensión escatológica, o sea, la dimensión de la eternidad. La Escritura es un mensaje que nos llega desde la eternidad de Dios, o sea, desde el seno de Dios, por eso está inspirada. No la escribieron los 70 sabios de Alejandría, sino que viene de Dios. ¿Para qué? Para que seamos ricos como los pastores, ¿vieron? No, sino para que lleguemos a la vida eterna. Y por eso en el año de la fe, que nos conduce en última instancia a la vida eterna, es importante, muy, muy importante. Y que sepamos entonces acudir a la palabra, recibirla, tenerla en cuenta, aprovecharla, para que nos acompañe, que nos forme, nos guíe, nos oriente, nos conduzca.
nos haga atravesar la puerta de la fe. Y esto me parece muy importante en la vocación de ustedes. La definición o la presentación de la vocación en el orden de las vírgenes, fíjense que tiene como una doble vertiente. Ante todo, es una consagración. O sea, es Dios que consagra, es decir, que separa, que elige algo para sí. Eso es lo primero. Y como un signo de comunión, de eclesialidad, de participación en la vida de la comunidad cristiana y también de la humanidad, a la cual debemos atender, redimir y santificar, con una acción apostólica, aunque sea la oración, si no, uno no puede hacer otras cosas, pero con este modo de presencia. Pero no pensar, como a veces me ha pasado con obispos, que no quieren vírgenes consagradas, quieren religiosas, que manejen una institución. Que si yo lo que necesito son hermanas que estén en el hospital, o que atiendan en barrio. También hay que hacerlo, por supuesto que sí, no soy yo el que diga que no. Pero acá hay una vocación que es, digamos, más nuclear, o sea, más de base, que después puede adquirir formas diferentes, no es uniforme. Pero lo importante es que parta de ese sentido de la comunión, o sea, de esa dimensión de la consagración, de la comunión con Dios. Y aquí es donde entra entonces la palabra de Dios, porque es una manera de atravesar la puerta de la fe, es una manera de dirigirnos hacia la vida eterna, es una manera de aportar a nuestros hermanos lo que Dios les quiere dar por medio nuestro, por medio de la iglesia en realidad. Y entonces ahí es donde la palabra de Dios adquiere una importancia muy grande. Y en esto, a veces nos preocupamos mucho por la formación bíblica, pero se entiende formación en un sentido a lo mejor un poco escolar. ¿Qué escribió? ¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Y ahí es donde también a veces entran interpretaciones historicistas, que a veces también evacúan el sentido de la palabra de Dios. O sea, lo importante es que la palabra de Dios en la iglesia no es solo una palabra escrita, es una palabra leída. No es escrita solamente. Si es escrita, es un texto donde cada lector lo interpreta como le parece. Lo lee y lo aplica como le parece. La palabra de Dios es una palabra escrita para la iglesia y leída en la iglesia. Por lo tanto, uno ni agrega ni quita, ni inventa. Y no se puede alterar, porque es leída en la iglesia. Por eso, cuando hablamos de los distintos modos de lectura bíblica, es importante partir de la fe. Porque a veces pasa que creen o llaman lección divina una especie de puesta en común de sentimientos, sensaciones, a mí me dice esto, a mí me dice lo otro. Y no van a decir a mí que me importa. ¿Está bien? Cuando en realidad es ante todo un ponerse a la escucha. Es una palabra escrita, pero es una palabra leída. Y los antiguos, de la Edad Media, que eran sabios, cuando hablan de la lectura de la Escritura, ustedes saben, vieron la gente en el campo, ahora ya no, porque hay más instrucción, digamos así, más educación. ¿Se acuerdan que antes la gente sencilla cuando leía movían los labios y leían a media voz, no leían como nosotros, en silencio? ¿Se acuerdan? Leían en muchos momentos, porque no podían leer sino, pero ¿por qué?
Porque evidentemente es un reflejo de que ahí entra otro sentido más que es el oído. Entonces se pronuncia y la palabra que sale vuelve, y uno, bueno, cuando uno estudia en voz alta. Es el mejor modo, porque entonces puede retener más. Los antiguos llamaban que en la lectura el cristiano escucha las voces de las páginas. Entonces llaman voces paginarum. Las voces, la página tiene una voz, las letras tienen una voz. Pero esto no es solamente físico, que hay una voz, una lengua que pronuncia, labios que modulan, sino que es la voz del Espíritu, o sea, la voz de Dios que llega a nosotros.